nuevo naufragio enluta las aguas del Mediterráneo. Al menos 79 migrantes perdieron la vida este miércoles después de que un pesquero se hundiera al sur de la península del Peloponeso en el mar Jónico. Una portavoz de la Guardia Costera de Grecia advierte de que probablemente el número de fallecidos pueda aumentar. En el barco iban, al parecer, unas 400 personas. Han sido rescatadas 106. La mayoría proceden de Egipto, Siria y Pakistán. ACNUR califica lo sucedido de tragedia inconcebible. ¿Cómo empiezo? Empiezo con ballena blanca. Moby Dick cae el techo, revienta contra el suelo y del estómago de la ballena blanca salen corriendo 100 negros. 100 negros pobres, con cabezas de pescado y cantan Somewhere Over the Rainbow. El transatlántico de lujo atraviesa el escenario arrastrando racimos de negros pobres, como si el barco tuviera una cabellera humana, como si el barco tuviera una cabellera hambrienta. La fachada del Teatro de la Ópera aplasta a un negro que dialoga con un trozo de pan, una montaña de pan podrido sobre el escenario, ministros de mierda, secretarios de mierda, subsecretarios de mierda, todos relacionados con la cultura. Vivir para señalar a los impresentables, el monólogo de la puta, España, España, el sol de España, las playas de España. Hay tantas playas en España, qué suerte vivir en España. Traer el cadáver de un negro ahogado, ir a la playa, una playa de España, y traerlo, un cadáver real, en un escenario. Si consiguiera hacer vomitar al público como Dios vomita a los pobres, como los pobres vomitan fango, España, España. 79 migrantes muertos con seguridad y unos 600 más seguramente en el fondo del mar Jónico. No he encontrado nada mejor que esto de Angélica Lidl para hacer este editorial. Es el comienzo de una pieza teatral de 2004 que se llamaba Y los peces salieron a combatir contra los hombres. Con César de Vicente, al frente de nuestro grupo de teatro político, interpretamos esta pieza en la facultad allá por el año 2009. Pasan los años y la realidad de Europa no deja de darle actualidad. Sobre esta pieza su autora dijo: en esta época en que las denuncias tienen una duración e intensidad tan precarias como un titular de prensa, hace falta concentrar el horror en un escenario. Las imágenes de los inmigrantes ahogados en las costas no son un buen recurso para la denuncia, porque esas imágenes únicamente despiertan una piedad pasajera, una sensación de impotencia que atrofia la capacidad de reacción. Ya conocemos las imágenes de los ahogados, todos los días convivimos con la imagen de un ahogado. Sin embargo, los privilegiados, con cuyas imágenes convivimos también a diario, son tomados como un ejemplo a seguir. Es necesario destruir el sentimiento de superioridad de los privilegiados. ¿Sirve para algo el teatro? Vivimos en una sociedad en la que un concejal de cultura del PP puede ir a un teatro y aplaudir civilizadamente el Marazade de Peter Weiss o Madre Coraje de Brecht, e incluso premiar a los dramaturgos responsables de los montajes. El arte más radical puede convertirse en una vulgar mercancía como cualquier camiseta del Che Guevara. Pero a pesar de todo, el arte, y el teatro en particular, pueden dar más formación política y comunicativa de la que parece. Esto de Angélica Lidl cuenta mejor la tragedia del mar Jónico que cualquier telediario. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Qué hermosa palabra, tragedia, qué hermoso eufemismo para no hablar de crimen. ¿Qué tal, Sara Serrano? ¿Qué tal, Pablo? Pues voy a hablar precisamente de eso, que es lo que se esconde detrás de lo que están llamando muchos tragedia y que en realidad son políticas migratorias muy concretas que llevan a morir a mucha gente en el Mediterráneo. Y supongo, Manu Levín, que los medios de comunicación, en este caso, habrán demostrado su carácter de servicio público para informar con absoluta neutralidad sobre este crimen, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. En fin, vamos a hablar de las dificultades que hay, en primer lugar, para informar de este tipo de cosas para muchos periodistas y del lenguaje que emplean los medios que sí lo hacen, que, en fin, no sé si es el más apropiado. Esta vez vamos a volar hacia el infierno, ¿verdad, Afinogénova? Sí, bueno, vamos a ver otro corredor migratorio en Europa donde también se dan estas tragedias que alguien provoca. Hoy además contaremos con Ibai Arvide, que está allí en Grecia trabajando sobre el terreno. Le preguntaremos cómo están las cosas. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera.
Miércoles negro en el Mediterráneo. Al menos 79 personas han perdido la vida después de que el barco pesquero en el que se encontraban se hundiera a unas decenas de kilómetros de la costa griega. Hasta el momento, la Guardia Costera griega ha rescatado con vida a 106 personas, de las 400 que viajaban en la embarcación, según la Organización Internacional para las Migraciones, o las 750 personas que estaban a bordo, según los tripulantes rescatados. Aún quedan muchos desaparecidos y las labores de rescate serán enormemente complicadas. El naufragio se ha producido en uno de los puntos más profundos del mar Mediterráneo, el abismo de Calipso, una fosa abisal de más de 5 kilómetros de profundidad. Con estas condiciones, la recuperación de cuerpos será prácticamente imposible. La embarcación había partido de la ciudad libia de Tobruk, al sur de la isla griega de Creta, y la mayor parte de sus tripulantes eran hombres jóvenes de poco más de 20 años provenientes de Egipto, de Siria, de Sudán y de Pakistán. Todos ellos países que atraviesan situaciones muy complicadas. Siria lleva más de 12 años de conflictos armados. Sudán está inmersa en su tercera guerra civil. En Pakistán, 33 millones de personas se vieron afectadas por las sequías e inundaciones que asolan el país como consecuencia del cambio climático. Y en Egipto, el gobierno de Al-Sisi, surgido de un golpe de Estado, no deja de intensificar la represión. Nadie pone a sus hijos en un barco a menos que el agua sea más segura que la tierra. Esto es lo que escribía la poeta somalí Barsan Sire. Y si el agua no fue un lugar seguro, fue en gran medida por la omisión de ayuda por parte de las autoridades migratorias. Sí, tal y como han denunciado los activistas Elena Maleno y Oscar Camps, pasaron más de 15 horas desde que los pasajeros de la embarcación dieron la voz de alarma hasta que fueron atendidos por la Armada griega, es decir, que las muertes se podrían haber evitado. Y este además no se trata del único caso, no es un trato aislado. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, casi 3.800 personas murieron el año pasado en las rutas migratorias provenientes de Oriente Próximo y el norte de África. De estas muertes, más del 70% de ellas se produjeron en el mar. En total, desde 2014, según el mismo organismo, más de 20.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo. Grecia, que se encuentra actualmente inmersa en plena campaña electoral tras la imposibilidad de conformar gobierno con los resultados electorales del pasado 21 de mayo, ha decretado 3 días de luto nacional con el pensamiento en todas las víctimas de los desaparecidos, de los despiadados traficantes que se aprovechan de la desesperación humana. Víctimas de despiadados traficantes, esto es lo que dice literalmente el comunicado oficial. Lo que se omite es la responsabilidad de las políticas migratorias del Ejecutivo griego en todas estas muertes. El hasta ahora primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, llegó al gobierno con la promesa de reducir la entrada de refugiados en el país en un 90%. El objetivo era convertir a Grecia en la primera barrera de contención ante la llegada de migrantes a la Unión Europea. Hace apenas un año, el ministro griego de Migraciones, Notis Mitarakis, declaró con orgullo que el gobierno de Nueva Democracia había cumplido efectivamente esta promesa electoral. El número de personas refugiadas que alcanzaban las costas del país había descendido drásticamente. ¿Pero a costa de qué? Las guerras, las situaciones de emergencia climática o la persecución política en los países de origen no habían cesado y la necesidad de migrar, por lo tanto, continuaba. Bueno, la manera de reducir la llegada de migrantes a Grecia es un secreto a voces, las devoluciones en caliente. Una práctica ilegal, prohibida por el derecho internacional, que consiste en obligar a los refugiados a salir del país sin darles atención médica o sin darles la oportunidad de solicitar asilo. El gobierno de Mitsotakis ha negado reiteradamente que esté llevando a cabo estas prácticas que ha tildado de propaganda turca y fake news, pero organizaciones como Human Rights Watch o incluso el propio Erdogan han denunciado que se están realizando devoluciones en caliente en la frontera con Turquía. De hecho, en 2020, el poco sospechoso de pro-turco Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa reclamó al gobierno de Mitsotakis que parase las devoluciones en caliente, que según este organismo europeo estaban siendo acometidas sistemáticamente en el mar Egeo y en la frontera terrestre con Turquía. Sin ir más lejos, el mes pasado el gobierno griego recibió críticas internacionales después de conocerse un vídeo en el que se veía cómo expulsaban por la fuerza a migrantes que habían quedado a la deriva en el mar. El vídeo lo grabó un activista austríaco el mes de abril y fue publicado por el New York Times. La grabación se produce en la isla griega de Lesbos y se ve cómo llega un furgón y bajan a varias personas a la playa. Luego les hacen subir a una lancha para llevarles hasta un barco de la Guardia Costera griega y finalmente les dejan en una lancha de goma a la deriva. Tal y como comprobó el New York Times, estas personas acabaron en un campo de refugiados de Izmir, en Turquía. Mitsotakis siempre ha negado las acusaciones de realizar devoluciones en caliente, argumentando que su gobierno no viola derechos humanos, sino que aplica una política estricta pero justa en inmigración.
Sí, además de por la sistematización de las devoluciones en caliente, el gobierno de Mitsotakis se ha caracterizado por hacer aún más difícil la vida para las personas migrantes que alcanzan las costas griegas. Nada más tomar el poder, su ejecutivo se encargó de cerrar los centros de acogida para personas refugiadas que había en las ciudades y abrió nuevas infraestructuras en el interior del país. Además, aprobó una ley que dificultaba la concesión de la ciudadanía griega a aquellos solicitantes que no superasen, eso sí, un umbral económico. Europa fortaleza si eres un migrante pobre, libre tránsito de personas y capitales si tienes dinero, una política migratoria estricta pero justa. Con la llegada al poder de Nueva Democracia, las personas refugiadas pasaron de vivir en núcleos urbanos, cerca de los servicios públicos e integrados más o menos en la sociedad, a verse encerradas en campos de refugiados, rodeados de alambradas y fuertemente vigilados las 24 horas del día. Una de las primeras medidas de Mitsotakis, por su valor simbólico, fue el desalojo de todos los edificios ocupados del barrio anarquista de Exargia, los squats, que llegaron a alojar a más de 4.000 personas refugiadas. Decenas de autobuses se llevaron de la noche a la mañana a familias enteras, obligándolas a abandonar sus casas y el tejido social del barrio que les había acogido para trasladarlos a los campos de refugiados del interior del país. Las imágenes de esos días eran brutales. Madres con sus niños mirando con miedo a través de los cristales del autobús sin saber muy bien a dónde los llevaban. Y lo recuerdo muy bien porque por aquel entonces vivía en Exargia y fui testigo de todo el despliegue policial que acabó con las iniciativas de ayuda mutua de este barrio. Este golpe de fuerza de Mitsotakis durante los primeros días de su mandato era toda una declaración de intenciones. Su gobierno iba a aplastar cualquier atisbo de autogestión. Y así fue efectivamente. A día de hoy el paisaje del que fue uno de los símbolos libertarios de Europa ha mutado completamente. La presencia policial es constante, buena parte de los centros sociales han sido desalojados y la gentrificación del barrio, con la integración del mismo en las rutas turísticas, ha hecho insostenible para muchos vecinos y vecinas seguir viviendo en la zona. Este jueves hay convocada una gran manifestación en Atenas y otras ciudades griegas bajo el lema "No son accidentes, son asesinatos". Esperemos que sean multitudinarias y que pongan en un brete las políticas racistas de la derecha griega. Muchas gracias, Sara. A ti. A veces incluso llego a pensar que el dejar morir es un método disuasorio para Europa, para que no vengan, porque escuchamos muchas veces que se habla del efecto llamada, y para que no vengan hay que dejarles morir. Les aseguro que si la gente que moría en el Mediterráneo fueran europeos, yo mido mis palabras, el mundo entero iba a temblar. Más razón que un santo. Buenas tardes, Manu Levín. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Veamos qué están diciendo los medios de comunicación sobre este naufragio, que ya es uno de los más graves de la historia según los registros. Lo primero, hay que decir que uno se entera antes de sucesos como este a través de las redes sociales y de los mensajes de activistas que están sobre el terreno que por parte de los grandes medios de comunicación. De hecho, cuando ayer me enteré de esto que había pasado, todavía no había prácticamente nada publicado en la prensa. Esto puede tener varias explicaciones, pero quiero referirme al menos a una muy evidente, y es que es muy difícil para muchos periodistas informar sobre esto, porque hay un interés por parte de las autoridades de que no se informe sobre este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que se hace para dificultar la información sobre la muerte de cientos y cientos de personas que tratan de alcanzar las costas europeas en la era de Internet, el GPS, las cámaras de seguridad por todas partes y la posibilidad de registrar cualquier hecho con un simple teléfono móvil? ¿Cómo lo hacen? Pues directamente se persigue policial y penalmente a reporteros y periodistas que se proponen hacerlo. El año pasado, El Salto publicó una pieza sobre esto que analizaba el caso concreto de Grecia, titulada Fortaleza Grecia. Os quiero leer un fragmento. El gobierno de Nueva Democracia se ha asegurado de que los campos de refugiados queden fuera del alcance de la prensa, impidiendo así que la ciudadanía contemple los horrores que se verifican en ellos. Mientras tanto, los periodistas que intentan cubrir asuntos relacionados con los flujos migratorios se topan indefectiblemente con reacciones hostiles. Así, cuando la reportera de origen holandés Ingeborg Beugel acusó al primer ministro griego Mitsotakis de mentir sobre las actividades de las fuerzas fronterizas griegas, se convirtió en el objeto de una campaña de desprestigio respaldada por el Estado. Tras un aluvión de amenazas de muerte, Beugel se vio obligada a abandonar temporalmente Grecia por consejo de la embajada holandesa. Ahora se enfrenta a cargos penales por permitir que un solicitante de asilo afgano se alojase en su casa, lo que podría suponer 1 año de cárcel y una multa de 5.000 euros. Debido a este clima de miedo, Grecia ha descendido 38 puestos en el Press Freedom Index durante el último año, ocupando ahora el 108º puesto, justo por debajo de Burundi.
a principios de este mes, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que la Guardia Costera griega había hundido una embarcación de migrantes en 2014, causando la muerte de 11 solicitantes de asilo, los principales medios de comunicación griegos se limitaron a ignorar la sentencia. Y ni la política migratoria criminal, ni tampoco la persecución contra quienes intentan informar sobre ella es ni mucho menos algo exclusivo de Grecia, ¿no? En España, sin ir más lejos, también ha habido casos flagrantes de persecución contra periodistas que cubrían hechos como este. Absolutamente, absolutamente. Os leo simplemente 3 noticias. El Comercio. Un periodista acusado de revelación de secretos por informar de la valla de Melilla. Los hechos se remontan al 9 de julio de 2013. Aquel día se produjo uno de tantos saltos de inmigrantes a la valla de Melilla. Varias horas más tarde, lejos del vallado, Jesús Blasco fue detenido y acusado de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, coacciones y revelación de secretos. Alegó entonces, y mantiene ahora, que su única culpa fue ejercer su derecho a informar. Eldiario.es. Multa a periodistas por fotografiar lo que ocurre en la valla de Melilla. Al menos 2 periodistas han recibido una multa tras grabar las imágenes de agentes marroquíes golpeando a inmigrantes en un intento de salto. Y una más que os traigo. El Mundo. La periodista detenida en Melilla acusada de tráfico de extranjeros. Han ido a por mí sin piedad. Ángela Ríos estuvo 12 horas en el calabozo acusada de llevar inmigrantes en su coche. Esta semana el juez ha sobreseído y ha archivado su causa. Pues es lógico que si te pueden multar, meterte en un calabozo, meterte en un proceso penal acusada de varios delitos, incluido tráfico de personas, por mucho que se acabe archivando años después, eso disuada a muchos periodistas de meterse en ese lío. Claro. Vamos ahora a ver el lenguaje que utiliza la prensa, casi sin excepción, para hablar sobre este naufragio. Lo primero que hay que comentar es que la palabra más utilizada para calificar lo sucedido, como tantas otras veces, es tragedia. Si uno entra en Google y mira, hagan la prueba si quieren, encuentra esa palabra repetida en todos los titulares. Radio Televisión Española, tragedia en Grecia. Antena 3, tragedia en Grecia. El Español, tragedia en Grecia. La Voz de Galicia, tragedia en Grecia. Y así todo. Insisto, hagan la prueba, googleen tragedia Grecia y compruébenlo ustedes mismos. El término tragedia procede de un género dramático griego con el mismo nombre, la tragedia, en el que el protagonista sufre las consecuencias fatales de un destino adverso o de una decisión de los dioses. Es decir, es un término que tiene una connotación según la cual la situación que se describe no tiene causas ni responsables, sino que es cosa de los hados del destino y es, por lo tanto, inevitable. Y no. El naufragio de ese barco frente a las costas griegas ni es inevitable, ni carece de causas, ni carece de responsables. No es una tragedia, es un crimen y un genocidio silencioso. Que es verdad que el término tragedia es un término muy instalado en el lenguaje común y que utilizamos todos y todas así a la ligera. Entonces, llamadme tiquismiquis si queréis, pero yo creo que convendría que al menos en los libros de estilo de la prensa se advirtiera a los redactores de que no deben usar el marco mental tragedia para calificar la muerte sistemática evitable de seres humanos como resultado de una determinada política migratoria que claro que tiene responsables. Que, por cierto, habría que ver qué habría pasado si en vez de 700 personas racializadas hubiera habido en ese barco 700 cajas de mercancías importadas. Igual es que soy un mal pensado, pero apuesto a que las policías europeas no dejaban que ese barco se hunda. El problema es que en los libros de estilo de la mayor parte de la prensa viene bien claro que hay que hablar de tragedia si se trata de políticas migratorias. Si se trata de otro tipo de situaciones, evidentemente el libro de estilo te cambia la palabra. Bueno, ¿y en qué más elementos del lenguaje mediático sobre este hecho te has fijado, Levin? Que estás hoy muy molesto para la prensa. En fin, vamos a ver 2 o 3 piezas en periódicos españoles. La Vanguardia. Naufragio masivo frente a Grecia. Y dice el periódico del Conde de Godó: el Mediterráneo volvió a convertirse este miércoles en una trampa para medio millar de emigrantes sin papeles. Un barco pesquero sospechoso, que había zarpado del puerto libio de Tobruk, fue detectado el martes por la tarde por Frontex, la Fuerza Europea de Control de Fronteras. Cuando una dotación de guardacostas griegos se le acercó, todavía en aguas internacionales, comprobó que la cubierta estaba llena a rebosar de inmigrantes irregulares. A lo largo de ayer, la Armada griega se volcó en el rescate. Estos, sin embargo, habrían rechazado alterar sus planes de alcanzar la costa continental italiana, según fuentes griegas. Es decir, lenguaje absolutamente deshumanizador en esta pieza de La Vanguardia, el Mediterráneo como trampa, cuando la trampa en todo caso son las políticas migratorias y la falta de vías legales y seguras para migrar, no el Mediterráneo en sí mismo, las víctimas presentadas como delincuentes irresponsables, sospechosos, irregulares, sin papeles, que además rechazaron ayuda,
y las autoridades griegas, pues como los buenos de la película. Bueno, esto es un poco lo mismo que se veía esta mañana en otro titular, esta vez de News, de Mediaset, que decía lo siguiente: la imagen del pesquero antes del naufragio en Grecia, cientos de migrantes hacinados sin chalecos salvavidas. Claro, si es que la culpa es suya, ¿no? ¿A quién se le ocurre, verdad, subirse en ese barco? Yo había visto, sí, esto de News, y de hecho, si uno mira el interior de esta noticia, además de encontrarse con un lenguaje perfectamente coherente con ese titular, encuentra también un enlace destacado a otra noticia, entre comillas, que dice: ¿cuánto cuesta un refugiado en Europa? La Unión Europea discute el precio por no recibir migrantes y refugiados. Repugnante. Ya estamos aquí otra vez señalando periodistas. Qué malos somos. Qué malos, tremendo. Una pieza más que os comento que va en la misma línea que la que os leía de La Vanguardia y de esta que ha mencionado Sara. El Mundo. Grecia teme que en la bodega del barco de migrantes hubiera cientos de mujeres y niños. Grecia continuaba este jueves la búsqueda de sobrevivientes del naufragio de un barco sobrecargado de migrantes en el mar Jónico, en el que murieron al menos 79 personas. 2 barcos patrulleros, un helicóptero y otros 6 buques patrullan las aguas al oeste de la península de Peloponeso. Los guardacostas han recuperado por el momento 79 cadáveres de la tragedia ocurrida el miércoles. El gobierno de Grecia ha declarado 3 días de luto. No sabemos lo que hay en la bodega, pero sabemos que muchos traficantes encierran a la gente para mantener el control. La agencia europea Frontex detectó la embarcación en la tarde del martes, pero los pasajeros rechazaron la ayuda, según un anterior comunicado de las autoridades portuarias griegas. Según ellas, en el momento del naufragio, ninguna de las personas a bordo tenía chalecos salvavidas. Grecia teme, vamos, que los héroes aquí son el gobierno griego que declaró 3 días de luto. Los patrulleros y guardacostas de ese país, ¿quién diría que han muerto cientos de personas frente a sus costas tras horas pidiendo auxilio, ¿no? Y los villanos son las propias víctimas que se hacinaron, no llevaban chaleco, rechazaron la ayuda, y también los traficantes, claro. Ya veis que sí, y tragedia, tragedia y más tragedia. Nada sobre, no sé, de dónde venían esas personas, por qué migraban o cuánto pagaron por subir a ese barco, que es un dato que no he encontrado hasta ahora más que en la información que dan ONGs y activistas sobre el terreno, que hablan de que esas personas podrían haber pagado hasta $4.500 cada una por subir a ese barco. Como dice Sani Ladan, con $4.500 cualquier ciudadano europeo se pega el viaje de su vida al país que le dé la gana. La diferencia es si tu pasaporte es europeo o es africano, nada más que eso. Y eso de los traficantes que resaltaba Aina es importante también porque siempre aparece ese sujeto en todas las noticias sobre este u otros naufragios de personas migrantes, como si la responsabilidad de lo que sucede fuera de unas mafias y unos traficantes que no se sabe muy bien quiénes son. Que ojo, eso no significa que no exista efectivamente gente que ante la falta de vías legales y seguras para migrar, pues ofrezca transportar a personas que migran a cambio de dinero, de mucho dinero en ocasiones, y que se aprovechan de la situación. Pero en todo caso eso no es la causa de lo que sucede, es la consecuencia de que no haya vías seguras para llegar a Europa. Y además ya hemos visto que cuando leemos traficantes, también se puede tratar de periodistas que quieren informar y son acusados de traficar con personas, o de activistas que ayudan a rescatar a estas personas. Así que es un término que siempre debemos coger con pinzas. Bueno, en el fondo se trata de construir un espantapájaros para escurrir el bulto y derivar ahí toda la responsabilidad de las muertes, que bueno, en último término son de quienes defienden estas políticas migratorias. Claro, es exactamente eso. Os quiero comentar una cosa más. Ya hemos visto que todo el lenguaje de las piezas que os he leído está encaminado a convencerte de que los malos y los irresponsables son las víctimas y los buenos son el gobierno griego y la policía. Bueno, pues hay piezas que hoy van más allá. ¿Sabéis quiénes son los verdaderos héroes de esta historia? Los ricos. Mayan Queen 4, el lujoso yate de más de 150 millones que ha rescatado a los supervivientes del mortal naufragio en Grecia. El Mayan Queen 4 ha llevado a los supervivientes hasta el puerto de Kalamata, a una nave habilitada en la que, tumbados sobre colchones y envueltos en mantas, esperan a que se decida a dónde serán trasladados. El interior del yate, que tiene 8 camarotes de lujo y capacidad para 16 habitantes y una tripulación de 24 personas, cuenta con un diseño interior de Terence Disdale y uno exterior de Tim Haywood. Además, en las zonas comunes hay un salón amplio, un comedor, un cine y una sala de estar. En su exterior hay un helipuerto, piscina al aire libre, jacuzzi y spa. El dueño del barco era el empresario y economista mexicano Alberto Bailleres González, fallecido el pasado año 2022. Desde entonces pertenece a su familia. Conocido como el Rey de la Plata, por ser propietario de Fresnillo, una de las minas que producen plata más grande del mundo.
Bayeres era uno de los hombres más ricos de México. Gracias, piadosos millonarios, gracias por vuestra gran humanidad, altruismo y filantropía. Menos mal que a uno de esos grandes prohombres se le ocurrió llevar sus 3.897 toneladas de opulento lujo a esas aguas y pudo rescatar a ese atajo de irresponsables. Que le bajen los impuestos a ese hombre ya, por favor, a él y a su familia. En fin, gracias, Manu. Yo cuando veo las noticias sobre la emigración en la televisión, les puedo asegurar que no me identifico ni siquiera en una de esas noticias, porque todas son noticias negativas para poder incrementar esa xenofobia que estamos viendo ahora en auge en Europa. Adelante, compañera. Vamos. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Pagar miles de euros a una agencia de viaje, una mafia transfronteriza en realidad, para que te lleve en una ruta irregular a la capital de Bielorrusia, llegar caminando por el bosque hacia algún punto de la frontera, sea con Polonia, Letonia o Lituania, intentar cruzarla, ser expulsado, intentar otra vez, ser detenido por agentes fronterizos, trasladado a una carpa, golpeado, torturado, llevado a la desesperación más absoluta y obligado a firmar el regreso voluntario a tu país. Este es el calvario por el que pasan centenares de personas en otro corredor migratorio del que se empezó a hablar en los medios hace unos 2 años, cuando Bielorrusia, Polonia, Letonia y Lituania empezaron a jugar a ese ping-pong humano en el que Bielorrusia dio luz verde a refugiados de Siria, Irak o Afganistán para transitar su territorio hacia la frontera con el Jardín, y los agentes del Jardín los empujaban hacia atrás. Bueno, pero ¿cuáles fueron los motivos de esta crisis? ¿Cómo llegaban los migrantes a Bielorrusia? ¿Por qué precisamente llegaban a Bielorrusia? La crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia forma parte del conflicto geopolítico entre Minsk y la Unión Europea, que data de tiempo atrás. Para entenderlo hay que analizar la dinámica de sus relaciones a lo largo de años, en la que los periodos de congelamiento son seguidos por periodos de deshielo. Mucho tiene que ver con las elecciones en Bielorrusia, su situación interna, los derechos humanos, su acercamiento y alejamiento de Moscú, etc. Sobre 2008, por ejemplo, Bielorrusia pasó a formar parte de la iniciativa de la Unión Europea denominada Asociación Oriental, que buscaba acercar al bloque comunitario a los países postsoviéticos. En 2010 se enfriaron las relaciones luego de las presidenciales en Bielorrusia y de las denuncias contra Lukashenko de ser el último dictador de Europa. Luego volvió a mejorar la cosa cuando Bielorrusia se mantuvo neutral frente a la crisis ucraniana que comenzó con el Maidán. Durante esa breve mejora, Minsk firmó con la Unión Europea un acuerdo sobre la readmisión, entre comillas, a sus nacionales, incluso a personas que hayan transitado por su territorio, detenidas en situación irregular en territorio de la Unión Europea. Vamos, firmaron ser los agentes fronterizos de la Unión Europea para que los trapos sucios se laven fuera del jardín de Borrell. Meses después de firmar ese acuerdo, Bielorrusia celebró presidenciales con un resultado igual de previsible que en las presidenciales rusas, en medio de denuncias de fraude, persecución a la oposición y seguidas por multitudinarias protestas y detenciones arbitrarias. Opositores bielorrusos se refugiaron en Lituania y Polonia, y la Unión Europea introdujo el paquete más duro de sanciones contra Minsk y contra Lukashenko personalmente por violación de los derechos humanos. Y ahí es cuando Lukashenko habrá decidido comportarse exactamente como ¿quién? Como Erdogan, dejar de hacerle el trabajo sucio a la Unión Europea. Efectivamente, se retiró del acuerdo de readmisión y dejó de detener a los migrantes que cruzaban hacia Europa, confiando claramente en provocar una situación insostenible en la frontera que podría solucionarse por arte de magia una vez levantadas las sanciones y legitimada su enésima reelección presidencial. El caso es que la situación que se dio se volvió efectivamente insostenible para los propios migrantes, en primer lugar. Eso es. Primero, se multiplicó la cantidad de mafias locales en Siria, en Irak, en Líbano, disfrazadas de agencias turísticas que empezaron a vender paquetes para viajar a Europa. Les hacían visados a Bielorrusia, les conseguían un vuelo con escala en Dubái o en Moscú o en Estambul, y así por unos 4 o 5 mil euros, según diversos cálculos, un refugiado aterrizaba en Minsk con todos los papeles en orden. De ahí a la frontera quedaban unos kilómetros por zonas boscosas. Una ruta que parece muchísimo más segura que el terror del Mediterráneo, ¿no?
Ya, lo que no se aclaraba en esos paquetes turísticos era la recepción que tendría uno por parte de agentes fronterizos polacos, letones y lituanos al intentar cruzar a su territorio. Y ahí, de esos tres países que acusan justamente a Bielorrusia de instrumentalizar a los migrantes, no se salva ni uno en lo que se refiere al respecto de los derechos humanos de los migrantes. Ni uno. Palizas, descargas, devoluciones inmediatas sin procedimiento legal a cualquiera que logre cruzar, detenciones en prisiones secretas instaladas en pleno bosque y en ocasiones torturas. Súmenle el hecho de que en otoño o invierno las temperaturas pueden llegar a 20 grados bajo cero, o sea, condiciones infernales. Todo eso lo contaron decenas de migrantes que pasaron semanas en esa zona a defensores de los derechos humanos. A finales de 2022, Amnistía Internacional publicó un informe de 67 páginas sobre los abusos de las fuerzas de seguridad de Letonia que confirman muchos de los testimonios que activistas independientes habían recogido en los meses previos. El abuso de Letonia de los poderes del estado de emergencia que había decretado meses antes derivó en actos que constituyen tortura y otros malos tratos, detención arbitraria y uso de la intimidación y la violencia para obligar a las personas a regresar voluntariamente. Mientras Letonia se esforzó en mantener fuera a los migrantes racializados, dio la bienvenida a 35.000 refugiados ucranianos, así lo resumía Amnistía Internacional. Varios refugiados contaron a Amnistía que en el territorio letón, en medio de un bosque, había una tienda de campaña de color naranja donde mantenían recluidos a los que lograban cruzar. Una especie de prisión secreta en la que las personas que huyen de guerras y miserias son retenidas e intimidadas. Al principio mantenían a todos ahí, pero cuando el número de refugiados aumentó, solo dejaban entrar a enfermos. Otros refugiados se quedaban durmiendo en el bosque, en el territorio letón. Todos los días, varias veces al día, según algunos testimonios, pasaban por esa zona agentes de fuerzas de seguridad con pasamontañas, armados, sin placas identificativas, que los agredían con porras y taser. No se podían ir al baño sin permiso de los comandos, así les llamaban. El baño, que era en realidad también un hoyo que cavaron los propios detenidos. Hay un capítulo en ese informe titulado "Si miras, estás acabado" y resume el trato intimidatorio que recibían las personas recluidas más allá de las palizas. Según denunciaron varios de ellos, no se podía establecer contacto visual con los agentes. Una vez los mirabas, te empezaban a pegar con las manos, con las piernas y con taser. ¿Cómo se sale de ese bosque, Ina? Pues según defensores de los derechos humanos, a través de un centro de detención en Daugavpils, que es segunda ciudad de Letonia, donde son llevados bajo la condición de que una vez allí firmaran el regreso voluntario a su país. Firmarán el regreso voluntario. Claro, te mantienen meses en un bosque casi sin comida, te pegan, te humillan, te congelan literalmente. Y después de eso firmas cualquier papel que te pongan delante, claro, con tal de salir. Y ese es el cálculo, aparentemente. Y luego las autoridades letonas publican sus estadísticas y numeritos de todos los migrantes que aceptaron volver a casa. Cuando Amnistía hizo público el informe, desde Riga negaron todas las denuncias diciendo que se trataba de un encargo político para perjudicar al país. Pero Amnistía Internacional no fue la única que describió ese patrón de abusos. Antes lo hicieron activistas de Respect, Protect, Fulfill, con sede en Lituania. De hecho, esta organización ayudó a 26 refugiados de Irak a presentar una denuncia contra el Estado letón al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Cuántas personas cruzaron la frontera a través de ese corredor, Ina? Las estadísticas de los tres países involucrados en la crisis a finales de 2021 arrojaban una cifra de 7.831 personas. De ellos, unas 4.000 personas cruzaron a través de Polonia, según las autoridades polacas. A través de Letonia habrían pasado centenares, mucho menos. Tal vez ese es el motivo por el que sus abusos no han tenido mucha cobertura. Lukashenko, frente a todo ello, dijo en una entrevista a la BBC que él no detendría a nadie en la frontera y seguiría dejando pasar a todas las personas que lleguen. No van a mi país, sino a los vuestros, dijo. Y por mucho que se hable de su chantaje, de su guerra híbrida contra la Unión Europea, de sus cálculos, que sí, todo es muy cierto, pero igual hay que dejar de apuntar solo a la dictadura bielorrusa y mirar también qué se hace con los derechos humanos en las democracias letona, polaca, lituana, italiana, griega o española también. Gracias, compañera. El tema de la externalización de fronteras que nos asfixian en nuestros propios países, donde los gobiernos europeos van a firmar acuerdos con gobiernos de nuestros países para impedirnos salir. Y cuando salimos, en el camino también ponen obstáculos en los países de tránsito. Bueno, hoy nos acompaña desde el terreno el periodista Ibai Arvide. Ibai, muchas gracias por atender una vez más a La Base.
Un saludo, Pablo, y el resto. Muchas gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos cómo está la situación sobre el terreno, porque estás en Kalamata, efectivamente. Estoy en el puerto de Kalamata, que es donde se ha instalado, donde estaba instalado el hangar, pero donde se ha instalado el dispositivo que dice el gobierno griego que acoge a los migrantes rescatados, pero que por lo que llevamos horas observando, más bien retiene a los migrantes rescatados. No hemos podido hablar con ellos a través de la valla en momentos muy fugaces. En todo momento los policías han venido a decirnos de maneras muy poco amables que no podíamos hablar con ellos. Ellos no podían salir. Por ejemplo, desde ayer por la noche, personas solidarias de la zona han traído decenas de bolsas con comida, con líquidos, con ropa limpia, con calzado para ellos, y no les permitían salir a recogerlo hasta que la Cruz Roja lo ha cogido. Y bueno, aparte de esto, pues estamos viendo cómo desde aquí se mantienen las labores de búsqueda. Hemos visto pasar varias veces los helicópteros y los aviones, a pesar de que han pasado ya tantas horas que hay, me sabe mal decirlo, pero hay muy pocas esperanzas de encontrar a nadie más con vida. Únicamente han sido localizadas 104 personas, todos hombres, y las entre 400 y 750 personas que iban en ese barco, pues el resto, lamentablemente, es muy posible que nunca se recuperen los cuerpos, porque el naufragio, además, para colmo de todos los males, ha sucedido sobre la fosa Calipso, que es una de las fosas más profundas del Mediterráneo. Sara. ¿Qué tal, Ibai? ¿Cómo estás? Hace unos meses Mitsotakis tuvo que hacer frente al accidente de tren de Larissa, en el que murieron más de medio centenar de personas y que fue causado en última instancia por los recortes y la degradación de los transportes públicos. Entonces, miles de personas salieron a las calles para protestar contra las políticas económicas del gobierno. Ahora el naufragio en el Jónico pone sobre la mesa a dónde conducen también las políticas migratorias de Nueva Democracia, y para hoy hay convocadas decenas de manifestaciones en las principales ciudades de Grecia. Tú has cubierto ambos incidentes, los has seguido muy de cerca, y yo quería preguntarte si crees que puede pasar de alguna manera factura, que no creo, pero bueno, a ver qué me puedes contar de esto, a Mitsotakis de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en el mes de junio. Bueno, tú conoces tan bien como yo, o mejor, Grecia, y me temo que no va a pasar factura ni esto ni el accidente. Por un lado, porque yo creo que los votantes de Mitsotakis no solo permiten estas, sino que aplauden las políticas migratorias durísimas que está llevando a cabo. Hay que recordar que, por un lado, Mitsotakis niega los pushbacks, es decir, niega las devoluciones en caliente, pero por otro lado utiliza todo el rato los silbidos de perro para alentar también públicamente las actuaciones. Hay que recordar, por ejemplo, que en su última visita a Lesbos yo le oí empezar su discurso pidiendo literalmente el más de los calurosos aplausos para la Guardia Urbana, que está desarrollando una labor encomiable, en referencia absolutamente velada, pero evidente, a los pushbacks, que son estas devoluciones en caliente que llevan a cabo con grandísima violencia, con enorme cotidianidad, y para las que Europa pues mira para otro lado. Manu. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Ibai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos hoy. Tú llevas años denunciando el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, que además es la agencia mejor financiada de toda la Unión Europea, con un presupuesto de 900 millones de euros. El papel de Frontex en todas las muertes que se producen en el Mediterráneo. Te quería preguntar por esto. ¿Qué nos puedes contar sobre el papel de esta agencia? Teóricamente, Frontex tiene dos mandatos. Por un lado, proteger las fronteras europeas, tanto de la inmigración, lo que ellos llaman inmigración ilegal, como de las redes de contrabando, etcétera. Y el segundo mandato explícito de Frontex es monitorizar los derechos humanos, es decir, garantizar que tanto la propia agencia como las policías nacionales en las fronteras garantizan tanto los tratados internacionales, los tratados europeos, como los derechos humanos. Adivinad cuál de los dos mandatos, el de proteger las fronteras o el de monitorizar los derechos humanos, se lleva el 100% de la actividad de Frontex. No solamente miran para otro lado, sino que además una de las pocas personas dentro de Frontex que quiso no seguir con esta farsa, que era el anterior jefe de derechos humanos de la propia agencia, propuso dejar de operar en Grecia en la medida en que Grecia violaba sistemáticamente los derechos humanos en las fronteras.
Sabiendo esto, y esto fue un informe interno que filtró el New York Times, conociendo este informe, la agencia no solamente siguió operando en Grecia, sino que redobló tanto su presupuesto como sus operaciones. Ina. ¿Qué tal, Ibai? Entiendo Hola, que Ina. en Grecia ha habido un gran cambio en la percepción social de la llegada de refugiados, de la cultura de acogida y solidaridad de la que nos habló hoy Sara también, que la convirtieron en referente internacional, pasó a una actitud de hostilidad generalizada ante migrantes y a los que veía como una amenaza, ¿no? ¿Qué pasó entre medias? ¿Por qué? Esto lo ejemplifica muy bien la isla de Lesbos, la isla donde yo vivo, que fue conocida en 2015 y 2016 como la isla de la solidaridad y que a partir de 2020 fue conocida como la isla donde grupos fascistas atacaban a refugiados, ONGs y periodistas. Lo cierto es que ni en 2016 toda la isla era tan solidaria como decía, ni en 2020 todos los habitantes se han vuelto fascistas, pero igual que ocurre en tantos otros temas, esto es una cuestión de hegemonía, de quién tiene capacidad para convencer tanto a la mayoría como a la opinión pública de que sus propuestas son las razonables. En 2015 y 2016, cuando se ponía el énfasis en los motivos por los que la gente migraba, en la falta de vías seguras y legales para llegar a Europa y en las muertes que ocasionaban las políticas europeas, la gran mayoría de la gente entendía no solamente las migraciones, sino que las apoyaba. A partir de 2016, sobre todo 2017, cuando se da por un lado la apuesta por la militarización de las fronteras y además cuando se comienza a criminalizar explícitamente las labores de rescate y cualquier labor que tiene que ver con la solidaridad efectiva a los refugiados, cuando se comienza a presentar a los refugiados como víctimas o como mafias y no como personas con agencia que toman decisiones vitales y que migran motivadas por razones perfectamente legítimas, pues se da pie a que los grupos más extremistas, que antes parecían precisamente eso, extremistas, pues sean los que parece que presentan, según las autoridades, las demandas razonables, como que se vayan todos los refugiados de Grecia o como que en el caso de que lleguen se les encierre en campos de refugiados donde los derechos humanos son vulnerados cada vez de manera más grave. Ibai Arvide, muchísimas gracias por atender a la base. Mucha suerte con todo. Hasta pronto. Un abrazo, muchas gracias. Llegamos ya al final del programa. Os vamos a dejar con un tema de Renovatio, un grupo de rap formado por hijos de migrantes albaneses en Grecia. No one is illegal. Hasta mañana o hasta el lunes.